Visualiza la escena. Es domingo, 18 de enero de 2026. Son las 16:00 horas, un momento en el que la luz de invierno empieza a dorar los olivares de la Sierra Morena cordobesa. Por las vías de alta velocidad que cortan el paisaje de Adamuz, dos gigantes de la ingeniería moderna se cruzan a más de 200 kilómetros por hora. En un sentido, un tren Irio, modelo ETR-1000, la joya de la corona de la ingeniería italiana, cubre la ruta Málaga a Madrid. En el sentido opuesto, un Alvia S-730 de Renfe desciende hacia el sur, cubriendo el trayecto Madrid a Huelva. Es una coreografía que se repite cientos de veces al día en la red ferroviaria española, considerada una de las más seguras del mundo. Pero a las 16:18, esa coreografía se rompe. En cuestión de segundos, la física, la velocidad y el acero conspiran para crear el desastre ferroviario más complejo y doloroso de la última década en España. El Irio descarrila. Sus vagones de cola pierden la verticalidad e invaden el gálibo de la vía contraria. 20 segundos después, apenas el tiempo que tardas en respirar dos veces, el Alvia impacta contra la muralla de acero que se ha interpuesto en su camino. El resultado es dantesco. 39 fallecidos, incluido el maquinista del Alvia, más de 150 heridos y una nación en estado de shock. Pero una vez que el polvo se asienta y los servicios de emergencia terminan su heroica labor, queda la pregunta que hiela la sangre a ingenieros y pasajeros por igual. ¿Cómo es posible? ¿Qué falló en una línea blindada por sistemas de seguridad milimétricos para que dos trenes colisionaran de esta manera? Hoy, en la historia que nunca fue, no vamos a especular con culpables, vamos a analizar la ingeniería del desastre. Vamos a diseccionar las 4 hipótesis técnicas que están ahora mismo sobre la mesa de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, CIAF. Para entender la magnitud de lo ocurrido en Adamuz, primero debemos entender el escenario. No estamos en una curva cerrada limitada a 80 km por hora como en Angrois. Estamos en una línea de alta velocidad, l'AV, en un tramo donde la velocidad comercial roza los 250 km por hora. El tren implicado en el origen del suceso, el Irio ETR-1000, es conocido como el Ferrari de las vías. Es un tren moderno, con bogies distribuidos y sistemas de estabilidad activa. Sin embargo, algo hizo que ese tren perdiera la adherencia con el riel. La investigación se centra ahora mismo en la ventana de los 20 segundos. Los datos preliminares indican que entre el descarrilamiento de los vagones traseros del Irio y el impacto del Alvia pasaron solo 20 segundos. Esto anula casi cualquier posibilidad de reacción humana. A 200 km por hora, un tren recorre 55 metros por segundo. En 20 segundos, el Alvia recorrió más de 1 kilómetro. Aunque el maquinista del Alvia hubiera visto la nube de polvo o hubiera recibido una alerta automática, la física es implacable. Un tren de esas características necesita entre 2 y 3 kilómetros para detenerse completamente usando el freno de emergencia. El maquinista del Alvia murió en su puesto, probablemente accionando el freno, pero sabiendo que el impacto era inevitable. ¿Pero qué sacó al Irio de la vía? Analicemos las hipótesis técnicas. Hipótesis 1. El fallo del material rodante. La fatiga del metal. La primera línea de investigación apunta directamente a los pies del tren. El bogie. Un bogie es la estructura con ruedas que sostiene el vagón. En alta velocidad, estos componentes soportan fuerzas G brutales y vibraciones constantes. Certeamtes está investigando si pudo producirse una rotura de eje o el colapso de una caja de grasa, el rodamiento que permite girar a la rueda. Si un rodamiento se gripas a 200 km por hora, la rueda se bloquea instantáneamente. Esto provoca que el acero de la rueda se lime contra el raíl, creando una plana y eventualmente haciendo que la rueda salte por encima de la cabeza del carril. También se analiza el lazo o hunting oscillation. A altas velocidades, los trenes tienen una tendencia natural a oscilar de izquierda a derecha. Los amortiguadores antilazo están ahí para evitarlo. Si uno de estos amortiguadores falló en el último vagón del Irio,
el tren pudo entrar en resonancia. Imagina un carrito de supermercado con una rueda loca que vibra violentamente. Ahora eleva eso a 100 toneladas de peso y 210 kilómetros por hora. Esa vibración, si supera cierto umbral crítico, puede hacer que la pestaña de la rueda escale el riel y el tren se salga de la vía. Al ser los vagones de cola, el maquinista de lirio, situado en la cabeza a 200 metros de distancia, podría no haber notado la vibración hasta que fue demasiado tarde y el sistema de freno automático se disparó por la rotura de la tubería de freno. Hipótesis 2. La infraestructura. La cicatriz de 1992. Adamuz se encuentra en la línea Madrid-Sevilla. Hay que recordar un dato crucial. Esta fue la primera línea de alta velocidad de España, inaugurada en 1992 para la Expo. Tiene más de 30 años, aunque el mantenimiento de ADAF es exhaustivo y riguroso, la fatiga de los materiales de la infraestructura es un factor real. La zona de Sierra Morena es geológicamente compleja. Pudo haber un fallo en la vía. Se investiga una posible rotura de carril. Con el frío de enero el acero se contrae. Si había una microfisura interna en el riel, el paso del tren anterior o la propia tensión térmica pudo haber partido el carril justo al paso del lirio. También se analiza el estado del balasto, las piedras que sujetan las traviesas. Si hubo un desguarnecido del balasto o un bache en la plataforma debido a las lluvias recientes, el tren pudo dar un salto imperceptible para los pasajeros, pero letal para la estabilidad mecánica del bogie trasero. En alta velocidad, la tolerancia se mide en milímetros. Un desnivel de apenas unos centímetros es suficiente para catapultar un vagón fuera de los raíles. Hipótesis 3. El objeto extraño y el sabotaje. Aunque es la menos probable, el protocolo exige investigar la presencia de obstáculos. ¿Había algo en la vía? Un desprendimiento de ladera en la zona de Adamuz podría haber puesto rocas en el camino. Sin embargo, los trenes modernos llevan apartapiedras robustos. Para descarrilar un tren de este tonelaje, el obstáculo tendría que ser masivo o muy específico. Los sistemas de seguridad de la línea, cámaras, detectores de caída de objetos, deberían haber alertado. Si no lo hicieron, o bien el objeto cayó justo en el momento del paso, mala suerte cósmica, o bien el fallo fue mecánico interno del tren. La Guardia Civil, UCO y Policía Científica está peinando cada centímetro del terreno, buscando marcas de impacto previas al punto de descarrilamiento que confirmen o descarten esta teoría. Hipótesis 4. La dinámica del choque. El efecto tijera. Lo que hace a este accidente excepcionalmente grave no es solo el descarrilamiento, sino la invasión de vía. Normalmente cuando un tren descarrila, tiende a seguir la inercia de la vía, arrastrándose sobre el balasto. ¿Por qué el vagón de lirio invadió el carril contrario? Aquí entra en juego el efecto tijera o jackknifing. Al frenar bruscamente la cabeza del tren o al descarrilar la cola y encontrar resistencia en el suelo, los vagones intermedios siguen empujando con una energía cinética brutal. Si el acople entre vagones no se mantiene rígido, los vagones se pliegan como un acordeón o una navaja. En Adamuz, la cola de lirio se desplazó lateralmente, convirtiéndose en un muro estático. El Albia S730, que venía en sentido contrario, se encontró con este obstáculo. Hablemos de la energía del impacto. El Albia es un tren híbrido, eléctrico y diésel, lo que significa que lleva generadores pesados y combustible. Es un tren robusto, pero ningún tren está diseñado para soportar un choque lateral o semifrontal a esa velocidad combinada. La velocidad relativa del impacto no es la suma de ambas velocidades, porque el vagón de lirio estaba casi detenido o moviéndose lento lateralmente. Pero la energía cinética del Albia, a 200 km por hora, es equivalente a la de una bomba. El impacto destrozó la cabina del Albia y los primeros coches. La investigación deberá aclarar por qué los sistemas de contención de lirio no mantuvieron el tren alineado tras el descarrilamiento. ¿Fallaron las barras de acople? ¿La orografía del terreno, talud o trinchera escupió el vagón hacia la otra vía? El fallo de los sistemas de seguridad. ¿Por qué no pararon? Muchos se preguntan,
¿Por qué el sistema ERTMS o LZB no detuvo los trenes? La respuesta es aterradora por su simplicidad. El sistema funcionó, pero el tiempo físico no existió. Estos sistemas detectan la ocupación de vía a través de circuitos eléctricos en los raíles. Cuando el Irio descarriló, es posible que siguieran haciendo contacto eléctrico, por lo que el sistema pensaba que el tren seguía en su vía correcta. Solo cuando invadió físicamente la otra vía o rompió el circuito de la otra vía, el sistema pudo lanzar la alerta al Alvia. Pero recordemos, pasaron 20 segundos. La señal viaja a la velocidad de la luz, pero los frenos neumáticos tardan segundos en aplicar toda la fuerza, y la masa del tren tarda kilómetros en obedecer. Estamos ante un caso de riesgo residual. Ese pequeño porcentaje de catástrofes que la tecnología actual aún no puede evitar porque ocurren dentro de la ventana de reacción mínima de la física. El factor humano y la respuesta. No podemos olvidar el factor humano en la cabina. Los registros de voz, la caja negra, revelarán los últimos momentos. Es casi seguro que el maquinista del Irio notó una pérdida de presión en el freno, señal de que el tren se ha partido o descarrilado, y aplicó la emergencia. El maquinista del Alvia, al ver el obstáculo o recibir la señal, hizo lo único que podía hacer: activar el freno de seta, emergencia, y trágicamente, esperar. Los protocolos de Renfe e Irio se revisarán con lupa. ¿Hubo algún aviso previo de vibración en el Irio en los kilómetros anteriores? ¿Algún sensor de temperatura de ejes? Dio una lectura anómala que fue desestimada por el software como falso positivo. A menudo las catástrofes no son fruto de un solo fallo, sino de una cadena de pequeños errores o tolerancias que se alinean en el peor momento posible. Conclusión: la lección de sangre. Lo que ha ocurrido en Adamuz va a cambiar la normativa ferroviaria europea. Se hablará de instalar muros de contención entre vías en tramos de alta velocidad, algo carísimo y complejo. Se revisarán los protocolos de inspección de ejes y bogies de los ETR1000. Se cuestionará la vida útil de las líneas de alta velocidad de primera generación. La ingeniería forense tardará meses en dar un veredicto definitivo. Se analizará el metal con microscopios electrónicos, se simulará el choque en superordenadores y se revisará cada milímetro de mantenimiento de los últimos 5 años. Pero ningún informe técnico, por preciso que sea, podrá deshacer lo ocurrido ese domingo de enero. Desde la historia que nunca fue, nuestro análisis busca la verdad técnica, pero nuestro corazón está hoy con las víctimas. La tecnología puede fallar, el acero puede romperse, pero la pérdida humana es irreparable. Sirva este análisis no como un espectáculo, sino como un intento de comprender para que, tal vez, la ingeniería del futuro pueda robarle esos 20 segundos a la muerte y evitar que una historia así vuelva a repetirse. A las 39 personas que emprendieron un viaje y no llegaron a su destino. Al maquinista del Alvia, que permaneció en su puesto hasta el final. A los heridos que luchan ahora mismo por recuperarse y a las familias que enfrentan un vacío imposible de llenar en Adamuz, Córdoba, Huelva, Málaga y Madrid. Que la tierra les sea leve y que su memoria impulse la búsqueda incansable de la verdad y la seguridad. Descansen en paz.